Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Ruta del Líder, podcast producido por el Instituto de Liderazgo de la Universidad del Desarrollo. El día de hoy conversamos con Carolina Escobar, mujer multifacética que ha sido presentadora, animadora, panelista ambiental y directora en diversos roles. Ella cuenta con experiencia y pasos por CNN en español, TVN y Canal 13, entre otros medios, y reconocida el año pasado como líder de sostenibilidad por el Ministerio del Medio Ambiente, por el programa ¿Cuál es tu huella? Carolina ha hecho de los temas de la sustentabilidad un sello personal. Ella es periodista UD, sede de Concepción, tiene un diplomado en comunicación, liderazgo y sostenibilidad en la Universidad de Cambridge y además una especialización en sostenibilidad, cambio climático en la Universidad de Oxford. Hoy es directora y cofundadora de Ambition Loop, presentadora en Radio Pauta y directora de sostenibilidad en Bimas. Conductora también del podcast Sustentablemente. Este programa no sería posible llevarlo a cabo sin nuestros amigos de Zona, que están ubicados aquí en Avenida Kennedy con las tranqueras. Pueden venir cuando quieran a visitarlos. Soy Raúl Jaraguíñez y esto es La Ruta del Líder. Hola Carola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Raúl. Oye, muchas gracias por aceptar esta invitación a la Ruta del Líder de la Universidad del Desarrollo, del Instituto de Liderazgo. Para nosotros es un honor poder contar contigo, tu experiencia y las cosas que has realizado en tu carrera. El honor es mío, de verdad que les agradezco un montón, como te decía, fuera de cámara. El estar sentada a este lado no es lo típico para mí, al revés. Así es que de verdad que muy honrada y muy honrada además por el cariño que siempre he recibido en la universidad. Sigue intacto, así que... Gracias, muchas gracias. Hemos partido siempre esta conversación con una pregunta para todos, que es ¿cómo está hoy día Carola Escobar? Hoy está... ¿Sabes qué? Hay algo además que yo creo que en la etapa... de vida que estoy pasando hoy, que estoy transitando, sobre todo tal vez para las mujeres, que muchas veces nos toca muy rudo en la primera parte de nuestra vida, tratar de combinar y equilibrar, que es tal vez lo más difícil, la parte profesional con la parte familiar. Hoy la Carola Escobar está plena, está contenta, está tranquila, dentro de la locura que cabe en esta loca que va por la vida, pero está plena, y creo que llegar a ese momento en tu vida no es fácil, no está exento de harto trabajo profesional, personal, familiar y todas las anteriores, de hartas miradas hacia adentro, y nunca creo que uno llega a la cúspide y ahí está. Yo creo que en el sentido de esa plenitud, para mí todos los días, por cliché que suene, es aprender, es un desafío. Y es tratar de ser un poquitito mejor que ayer, de no cometer los mismos errores, de no tropezarte con la misma piedra. O si te tropiezas, que el porrazo no sea tan fuerte, y si igual fue, ojalá con la boca cerrada para no romper los dientes. De todas maneras. Bueno, eso que hablas tú tiene que ver mucho con que a veces se dice que la felicidad son momentos, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. La idea es que, o que la suerte no existe, y si existe, que te pille trabajando. También muy de acuerdo. Oye, estuve mirando hartas cosas sobre ti, entrevistas pasadas. Hiciste una media pega. No. Hemos ido aprendiendo un poquito, pero lo primero que quería preguntarte sobre tu familia, inicio, cómo influyeron tus padres, tu vida familiar, en lo que hoy día es el sello de Carolina. Mira, yo creo que muchísimo. Yo me crié en una familia donde hay un matriarcado muy fuerte, donde hay mujeres muy potentes, lo cual siempre puede ser un aliciente, o puede ser también una meta muy alta de cumplir, si es que también eres una más dentro de ese clan, ¿no? Como que la vara estaba ya... Alta, por hartos lados, no, en ninguna parte estaba facilita. Pero siempre he contado con un gran apoyo, principalmente
por mi mamá. Mi mamá ha estado siempre a mi lado toda la vida, aunque durante muchos años cuando yo viví fuera estábamos lejos físicamente. Sí. Las conversaciones eran casi diarias, toda la plata se invertía en las tarjetas para llamadas internacionales. No estaba el WhatsApp ni nada de eso. Nada, otra época. Hoy día fácil. Pero así todo, ella siempre logró mantenernos, a mí y mi hermana, entre las prioridades y siempre estar ahí para nosotras, siempre. Y eso ha sido clave. Entonces eso juega un rol muy importante en tener la fuerza, la confianza, la posibilidad, la capacidad de caerte y aprender de eso y saber que lo más importante no es haberte caído, sino que cuánto te vas a demorar en ponerte de pie y dónde vas a mirar una vez que lo puedas volver a hacer. Y por otro lado, ha estado siempre una red de apoyo muy grande que yo no sabía, pero que tenía muy en su foco lo que hoy se llama sostenibilidad, sustentabilidad, el amor por la naturaleza. Siempre el picnic estuvo presente en mi vida, en todo orden, y por mucho tiempo, sobre todo cuando me tocó vivir fuera, tal vez era un poquitito un bicho raro, como ¿por qué preferirías irte a jugar con los niños a la plaza después de que llovió, si va a haber barro, van a terminar todo sucio, en vez de irnos a un mall donde va a estar todo pulcro, se van a cansar igual, o mejor aún, ir al cine donde los vas a tener sentados? Bueno, la ida al cine para mí no era la opción, la mía era siempre irme afuera. De nuevo, no siempre lo entendí, pero es como un poco el cuento del patito feo, cuando eventualmente encuentras tu espacio y tu entorno, y ahí me estoy moviendo hoy día feliz. Pero es la búsqueda del sentido, que a veces se demora en llegar, pero... Sí. Pero creo que es súper importante el poder no perderlo, no perder. Exacto. Como... A mí eso es lo que me hace sentido. Reenfocar, por supuesto, cambiar de perspectivas también. Siempre hay posibilidades de ir creciendo y que el rumbo vaya cambiando, ¿no? Pero si eso es lo que te hace sentido, si eso es lo que, como decimos acá, es lo que manda la guata, sí. Hacerle caso. Antes de llegar a la sustentabilidad, quería preguntarte si existe algún punto que tú puedas señalar o algún momento clave que hayas dicho: el periodismo es lo mío, la comunicación social me llega. Mira, la verdad es que yo tenía mi carrera, mi elección laboral nunca fue muy clara. Yo veía amigos o compañeras de curso que eran como, yo voy a ser arquitecto, y pintaban lindo y tenían muy linda letra y estaba muy claro, muy determinado desde muy chico. Pasa, sí. Ya, a mí no. A mí no. Yo muchos años opté o estaba enfocada en la educación. Es siempre lo que me ha gustado muchísimo hasta el día de hoy. Y alguna vez alguien me dijo, ¿tú te das cuenta que a través del periodismo y de lo que ha sido tu carrera y de los medios, tú también educas de alguna forma? Lo que sí siempre tuve muy claro era que el aporte social era lo que a mí más me movía, siempre. Uh-huh. ¿Cómo enfocarlo? ¿Cuál era la ruta que tenía que seguir? ¿Cuál iba a ser el camino? No tenía idea. De nuevo, apoyada por mi mamá, una de las alternativas fue estudiar periodismo, cuando ya estaba muy cerca de salir del colegio. En esa época además era como venirse a Santiago sí o sí. Yo vivía en Concepción. Perdón, pero ¿cuál era la otra alternativa? ¿Había más? O sea, estaba venirse obviamente a las universidades tradicionales en Santiago. Estaba en Concepción, había 2 alternativas de universidades tradicionales también. Y hacía muy poquito se habían abierto 2 escuelas de periodismo en universidades privadas. Era un clima muy politizado todavía en esa época, por lo tanto una carrera que generalmente debería durar 5 años, como es el periodismo, podía durar 7 u 8 o más. Sí. Y había una parte que estaba muy asociada a lo social, que a mí era lo que de frentón me gustaba, y porque siempre me ha encantado el estar en esos procesos de creación de los proyectos. Siempre. Si tú me dices, no sé, la opción de meterte en una empresa que ya está súper consolidada y todo, rico, sí, una experiencia fantástica, mucho que aprender. Pero si puedes partir o ser parte de un proyecto que están haciendo, yo apuesto mis fichas ahí. Tal vez por ser y haberme criado en regiones donde
ese empuje no siempre está. Muchas veces es mucho más fácil ir por la gran institución que ya está puesta y no por ese emprendimiento y esos proyectos chiquititos. O tal vez era una semilla que tenía que crecer y que vine a entender ya harto más vieja en la vida. Pero aposté por la Universidad del Desarrollo, a la cual de verdad que le estoy tremendamente agradecida porque me abrió puertas que jamás me hubiese imaginado y oportunidades que iba a poder tomar, que fueron marcando el rumbo de mi vida. Sí, llego a eso. Hay hartas cosas en común. Yo soy también penquista, chorero, la verdad, de Talcahuano. También estudié en la UD allá. También fue una apuesta. Para mi papá, mis padres, no existía más que lo tradicional. Era como donde tenía que ir, pero hoy día lo ven y dicen, qué bueno que fuiste rebelde. Quería preguntarte, porque para los de regiones ya es difícil de repente movernos de región a Santiago. Tu salto fue Concepción, Estados Unidos. Y no solo paso, sino que tu práctica, te quedaste, viviste 14 años, formaste familia. ¿Qué fue Estados Unidos para ti? ¿Qué dejó esa experiencia allá? Sí, me gustó. La primera vez que me dijeron que no íbamos a subir a la autopista para llegar al trabajo, dije, ¿por qué? Pero estamos en otra región. ¿Para qué vamos a subir a la autopista para llegar al centro? Así de Carmela llegué yo allá. A ver, de nuevo, dentro de la familia, tanto mi familia materna como paterna, somos familia de inmigrantes. Siempre el estar fuera era una alternativa, una opción. No estaba dentro de mi foco en ese momento. Pero dentro de la universidad se abrió la alternativa de poder ir a hacer la práctica a Estados Unidos. Me ayudó mucho el que yo había vivido fuera haciendo un intercambio cuando salí del colegio. Y eso creo que también marca una forma distinta de ver las cosas. Esa carrera constante y ese apuro que hay, sobre todo por las generaciones hoy, de llegar rápido a cumplir con las metas, ¿no? De salir del colegio a una cierta edad, de cumplir con la carrera a una cierta edad, de después ir marcando hitos dentro de tu vida. En mi casa no estaban marcados así. Si tú te tomabas un año sabático después del colegio, teníamos la opción de poder hacerlo. Y fue lo que yo hice, y viví fuera. Y el idioma me ayudó muchísimo a poder consolidar esta oportunidad después en la universidad. Y Estados Unidos marcó un crecimiento súper importante. Para mí, el tener esas experiencias te hacen crecer mucho como persona. Te sacan de tu zona de confort, te sacan de tus espacios cuidados, sobre todo en nuestro país donde la familia juega un rol muy importante. Te hacen ver que sola también puedes. Y por lo tanto fue un cambio enorme. Efectivamente, pasé de ser estudiante en un 2-3 pasé a ser una profesional que trabajaba en un medio internacional, dueña de casa. Después de eso, señora, mamá, mamá no de 1, de 3, independiente. O sea, se quemaron muchas etapas. Con pocas redes presentes. Con poquitas redes presentes. Pasan a ser tus amigos, tu gran familia. En una ciudad donde había mucha rotación. Atlanta es una ciudad donde hay grandes compañías basadas, dentro de ellas, CNN, que era donde estaba yo, Home Depot, para que lo conocen, las aerolíneas Delta y así, de mucha universidad también, por lo tanto la rotación de gente es muy alta, muy frecuente. Y eso te lleva también a decir, bueno, soy yo la última que apaga la luz y otra vez vamos a tener que partir todo de cero. Pero te lleva también a crecer. Para aquellos que me decían en su momento, uy, pero viene el paraíso en Estados Unidos, la maravilla. Sí, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene mucha soledad asociada. Y eso, de una u otra forma, te hace crecer. Y te hace encontrarte y te hace generar vínculos muy potentes. En Radio Metropolitan, hace poquito hablaron de esto y recordaban tu historia ya y se recordaba la Elvi. ¿Qué es la Elvi para ti? La Elvi murió. Fue un personaje extraordinario en mi familia materna. Los hay en mi familia paterna también. Otros y similares. De nuevo, Elvira es esta mujer. De nuevo, una mujer con un carácter muy fuerte. Ella fue una mujer que trabajó con mi abuela durante muchos años. Estuvo muy presente en la vida nuestra. Yo viví muy cerca de mis abuelos maternos durante muchos años también. Y así como otras, ella estuvo muy presente. Me enseñó lo que sé de cocina, que no le llego ni a los talones, pero aprendí mucho y gracias a ella he logrado subsistir y poder
incluso sorprender muchas veces. Pero además es una mujer que dedicó sus años a ser parte de la familia de mi abuela, como te digo, a tener una fuerza increíble, una mujer que no contó con los medios para poder estudiar, por ejemplo, que hubiese sido, o sea, de presidente para arriba, porque de verdad que tenía unas capacidades increíbles, de organización, de creatividad, de un cariño y una generosidad infinita. Y la Elvi en muchos viajes pasó a ser como una bisabuela de mis hijos. Ella estuvo muy presente durante parte de mis embarazos y parte de las primeras infancias de mis niños. Y en esa etapa era el alma de la fiesta siempre, y además muy contenedora, por lo tanto ella jugó un rol muy importante a lo largo de mi vida. Su familia extendida hoy también, su hija, sus nietos, con los cuales todavía tenemos gran contacto, y además te lleva a rescatar el gran valor que tienen distintos personajes en la vida, que no están marcados ni por un cargo, ni por un apellido, ni por una educación, ni una por condición socioeconómica, ni por nada de las anteriores, sino que netamente por el valor que tiene esa persona y por esa calidad humana. Por el legado que deja. Absolutamente, por una gran huella que puede dejar, y que yo creo que es fundamental y que lo he tratado de tener siempre muy presente en mi vida, que tanto el dueño de un medio como un cargo medio, como un editor, como un camarógrafo, como un maquillador o maquilladora, todos juegan un rol fundamental en un engranaje y todos tienen el mismo valor. Lo comparto absolutamente. Tengo una pequeña pregunta respecto a algo que me acordé de esa entrevista, que tiene que ver cómo te enteraste del terremoto del 2010, viviendo allá, y como, pero sobre todo, obviamente te tocó, siendo la chilena, como ya reporteanos esto, pero ¿cómo seguí también sabiendo que están los tuyos acá y no tenías forma de saber cómo estaban? Ay, fue súper rudo, pero de nuevo, son pruebas que te van tocando en la vida. Yo siempre, ajeno a lo que sea, trato de ver el vaso medio lleno. No por eso no caen lagrimones y muy grandes. Pero en ese momento era un fin de semana, me llamaron muy temprano. Yo estaba sola, mi marido estaba de viaje, los niños dormían todavía, a pesar que tenía guagua. Suena el teléfono varias veces, contesto y me dicen: ¿supiste lo que pasó en Chile? No tenía idea. Hubo un terremoto muy grande, te damos 5 minutos, trata de ubicar a tu familia, pero después te necesitamos al aire transmitiendo, nos están llegando imágenes en crudo, no tenemos idea lo que es y necesitamos que nos traduzcas un poco lo que pasa. Lo primero es empezar a llamar a Chile, prender distintas cadenas, empezar a revisar imágenes, tratar de buscar en los medios qué es lo que hay, y te das cuenta que el material que nos llegaba era como bien a cabo de mundo. Era calles levantadas, barcos o botes en la mitad de una plaza, eran imágenes como con cero coherencia. Edificio en el suelo. O sea, de verdad era como a cabo de mundo, como película de ciencia ficción. No logré comunicarme con mi familia y se cumplían estos 5 minutos que era el TikTok. Además, revisando que todas las guaguas estuvieran durmiendo calladitos y bien. Tratar de comunicarme con mi marido, que estaba en Ushuaia en ese minuto, en Argentina. Al otro extremo. Sí. Y nada, ponerme a cumplir con lo que necesitaban que hiciera, que era transmitir. Ponerse el overol. Así es que era la imagen, yo sentada en mi cama todavía con el canal prendido, ahí iba viendo las imágenes, que ojalá no tuvieran delay, no tuvieran retraso, y era como una transmisión en terreno sin estar en terreno, ¿no? Un poco explicando qué es lo que era ese lugar, tratando de entender por los nombres de una calle o de un barco o de un cartel, que dónde era lo que me estaban mostrando. Sí, hice 2 transmisiones, terminé la de CNN en español, me llamaron de CNN en inglés a hacer lo mismo, la misma rutina, y eso habrán sido, no sé, 20 minutos en total, un poquito menos tal vez, que se hizo muy largo, y porque además me iba sorprendiendo en la medida que iba locuteando esto, de qué es lo que había, la gravedad y la magnitud del problema. Una vez que salí del aire, fue como respirar hondo y decir, ¿y ahora qué? Cuando lo que yo más hubiese querido era
venirme a nado, o sea, estar con los míos de alguna forma y poder sumarme a levantar escombros, llevar comida, juntar ayuda, etc. Y por suerte me llamó mi mamá, que me escuchó porque no se le había cortado la luz, y me escuchó al aire, y me llamó, y me dijo, pero ¿en qué parte no se les ocurre que yo soy periodista? ¿Cómo no me llaman? Entonces era como, bueno, pero ¿qué ibas a hacer desde allá? No sé, nada, es lo más inútil del mundo estar acá en este minuto. Pero no importa, yo necesito saber. Obvio. Bueno, ahí me fui enterando poquito a poco que los más cercanos dónde estaban, que quién estaba dónde, que estaban bien por suerte. ¿Tu mamá estaba en ese entonces en En Santiago? Santiago ya. Sí, mi familia se había venido casi toda a Santiago. Porque en el Biobío fue más rudo. Súper. Y ahí fue tratar de buscar a gran parte de mis afectos que estaban allá. Amigos del colegio, esos amigos que pasan a ser también tus hermanos. La familia que uno elige. Justamente, yo crecí en Concepción con la familia nuclear, muy chiquitito. No había abuelos en Concepción, no había primos en Concepción. Por lo tanto, pasas a pasar un montón de festividades, fechas conmemorativas con esta otra familia que uno elige, como tú bien dices. Así es que hubo algunos que fueron más fáciles de encontrar y unos que menos, y ese fue un poco el rol que también asumí yo en el canal. Nos arremangamos todos cuando había estas coberturas especiales, y quienes hacían deportes pasaban a hacer guerra, y quien hacía política pasaba a ser, y así, ¿no? Y generamos una cadena que fue muy lindo el trabajo de tratar de juntar a familias, algo que era el anti, si tú quieres, de una cadena internacional. Pero como teníamos una buena cobertura, hubo periodistas, por supuesto, que se vinieron acá a terreno, y hubo otros, como en el caso mío, que nos dedicamos a buscar con una red en Chile que los López que estaban en La Serena estaban bien y se podían comunicar con los López que estaban en Los Ángeles para que tuvieran claridad. Pero me costaba, ¿sabes qué? Me costaba harto tener una rutina normal. Yo me iba del canal, fueron horas y días muy largos, pero yo me iba del canal y no me podía sacar de la cabeza esa mujer que había visto en declaraciones diciendo que acababa de nacer su hijo y que se le había cortado la leche y que no tenía nada para darle de comer. Y te cala, siendo mamá, con niños chicos y todo, a cualquiera, pero en el fondo empatizando con, yo llego a mi casa y tengo leche para darle a mi hija. A mí no se me ha cortado la leche y yo le puedo seguir dando. Y así suma y sigue, era duro, era muy duro, y no quiero pensar en aquellos que perdieron seres queridos. Sí. Te lo preguntaba igual porque a mí me tocó estar... llego a Madrid en septiembre de 2019 y a los 18 días después he estado acá y me había ido a estudiar y tengo una sensación similar de esa angustia que uno vive estando lejos y te dicen, ya, pero ¿qué puedes hacer tú? Nada, pero igual quiero saber, como quiero estar. ¿Sabes qué? Sí, es esa cuestión de empatía, esa cuestión de que, de nuevo, la tierra sí tira, y mucho, sobre todo cuando uno está afuera, se pone más patriota que nunca. Y si quieres estar, y si quieres, un poco es imposible mantenerte ajeno a ese dolor que están viviendo los tuyos, porque tú sí tienes verdura fresca, porque tú sí tienes un techo donde dormir, porque los tuyos están bien. No es así. Así es que, nada, ahí es cuando se generan esas campañas solidarias, juntar juguetes para los niños que los hayan perdido, alimentos, red de apoyo, y ver cómo te puedes hacer útil, ¿no? De alguna u otra forma. Ahora llego al punto, así como te pregunté, algún hito, momento clave sobre el periodismo, la comunicación social. Llego a lo presente y preguntarte, en esta búsqueda del sentido, ¿cómo llegaste a los temas de sustentabilidad? ¿Sabes qué? Yo creo que más que, Raúl, llegar a los temas de sustentabilidad siempre estuvieron conmigo. Siempre fue parte de cómo a mí me criaron, cercanos y muy cercanos a la naturaleza, con una coherencia, si tú quieres, en cuanto a, no sé, siempre se recicló en mi casa. Tal vez no la tapita de la botella, que en esa época además ni había, pero sí la ropa, sí los zapatos. En la época en que yo creciera, lo obvio que pasaban ni siquiera de hermanos necesariamente, pero de primos, la ropa, los zapatos, para qué decir equipos más de deporte, las bicicletas, y así suma y sigue. Nada se desechaba necesariamente como es hoy.
no lo estoy demonizando, simplemente era una forma de vivir. Y esa forma de vivir estuvo siempre presente, evitar el desperdicio de alimentos, el hacer prácticas que hoy tal vez se han puesto más de moda de nuevo, como el tejer, que tienen que ver con salud mental, pero también con ocupar recursos, con crear, con tener una historia, con que, por ejemplo, lo que tú usas tenga todo una intención, no sea simplemente otra polera blanca, claro, o otra blusa, o otra camisa. Por lo tanto, no sé, hablaba no hace mucho con alguien que me preguntaba así, ¿cómo llegaste a esto? O sea, yo supe que estaba embarazada y lo primero que hice fue comprar una máquina de coser, sin saber, pero pegar puntadas, sí, podía hacer tal vez una basta, pegar un botón, pero lo primero fue para mí instintivo, porque era lo que yo había visto. Cuando uno tenía guagua se le hacían las sábanas, viviendo en un país que era totalmente ajeno a esto. Cuando fui a comprar la cuna para mi primer hijo o la sillita del auto, no me fui a una gran tienda, pudiendo hacerlo, tenía la suerte de poder hacerlo, sino que fui a una lista de cosas usadas y hasta como... Incluso me lo cuestioné un poco y dije, oye, mi primera guagua, como que amarrete, como entre mi círculo esto se va a ver súper mal, porque qué amarrete no ir a comprar lo nuevo, lo último. Pero si podía y encontraba, ¿por qué no? Esa era mi pregunta siempre. Y de nuevo, habiendo estado en un ambiente que no era propenso a, le hice caso a mi guata y fui a comprar lo que era usado. Y muy amorosa además la señora que me lo vendió, me vendió todo porque yo no quería tener más niños, así que me fui con todo el kit para mi casa. Siguiendo con las cosas que fui encontrando respecto a este tema, tengo aquí apuntado que en mayo del 2021 en Radio Bio Bio te preguntaban por el programa ¿Cuál es tu huella? Que tú, según lo que vi, estuviste cerca de 50, 60 ediciones liderando y comentaste, es una construcción de vida, de sociedad que apunta a la sustentabilidad, a la sostenibilidad, a la inclusión y todas características que practico a diario. ¿Qué fue para ti ese programa? Mire, yo tengo 3 hijos maravillosos, de los cuales soy la mamá más orgullosa del mundo. Ha sido mi realización en la vida. Yo antes que cualquier cosa, que comunicadora, siempre quise ser mamá, y ellos me han dado la fortuna de poder serlo. Pero he tenido otros hijos profesionales, y entre ellos está el primer programa que en CNN en español tuvimos, que no era de data dura, sino que era humano. Se llamaba En Familia y ayudaba a ver aspectos de la vida, si tú quieres, más cotidianos, pero que tenían que ver con eso, cómo nos desarrollábamos como sociedad y cómo podíamos apuntar a ser una sociedad más constructiva. El Cual es tu huella es otro de esos hijos. Fue una construcción también desde un proyecto muy desde el principio, que partió como una gran oportunidad cuando iba a ser la COP en Chile, la COP25, que terminó siendo por el estallido justamente en España. Y fue ni siquiera una ventana, un portón que se abrió, donde tuve la oportunidad de poder estar de vuelta en la calle, en ese reporteo de contacto directo con la gente a diario, que me encanta, y poder desarrollar un montón de temáticas que para mí son fundamentales, que son esta construcción de sociedad donde hay cabida para un lado muy humano, donde hay cabida para problemáticas sociales, tal vez que no necesariamente se abordan en un noticiero, que era donde yo estaba desarrollándome en el día a día en ese momento, donde la sostenibilidad es un pilar fundamental, y entendiendo que la sostenibilidad, en la definición que hace la ONU, tiene 17 objetivos que pasan desde la educación, el cuidado del medio ambiente, por supuesto, pero también la salud mental, la inclusión, la salud en general, derechos básicos, el poder emprender, el trabajo justo, y así suma y sigue. En octubre de 2022, siguiendo en esta misma línea, en LUN. Viste que hiciste un gran trabajo. Contaste sobre tu reflexión y motivación, que lo encontré súper valiente, entre paréntesis, como de dejar lo que uno a veces entiende como la zona de confort, la comodidad, para dejarte TVN, para ir por tu pasión y lo que te moviliza. ¿Cómo fue esa reflexión, ese momento?
Ay, fue una decisión larga. No fue así como que me desperté un día y dije, no, yo mañana Me ya voy. no voy a ir más. No, fue un proceso en el cual hubo momentos de mucho susto. Obviamente que, no sé, para mí al menos dejar un espacio donde muchos podrían pensar que dentro de esta carrera, además, y de una carrera que principalmente se dio en televisión en mi caso, el estar y el haber pasado por los distintos horarios de noticiero, haber pasado por el noticiero central, que para muchos podría ser como el sumum del asunto, el gran trofeo, si tú quieres. La cúspide. Y después de eso, además, tener la oportunidad de trabajar en El Matinal, que es una plataforma que te permite tratar distintos temas. 4 horas al aire. Pero además estar hasta 5 horas al aire corrido, con un aprendizaje muy, muy grande, porque pasas sobre todo en la época que me tocó a mí, que era muy noticioso todavía el Matinal, pero también muy humano al mismo tiempo, o tratando, ¿no? Era como, ¿en qué parte se pegó de la cabeza que quiere dejarlo? O sea, ¿por qué? Pero creo que hay etapas para todo, y como te digo, y fue una decisión, un ruido que tenía adentro, una necesidad que me llevaba a decir, son 5 horas al aire, y no es, para quienes no lo conocen, pero no es como que uno llegue 5 para las 8 de la mañana, entre al aire, y a la 1:03 te fuiste a tu casa. No. Es mucho más, y además de eso yo en paralelo hacía El Cual es tu huella, y además estaba haciendo reportajes para El Matinal, que tenían este corte de sostenibilidad. Yo lo único que quería era poder meter estas temáticas también dentro de lo que era la pauta del Matinal. Por lo tanto, un día me di cuenta que estaba siendo muy poco sostenible conmigo misma. No era sostenible en el tiempo, el ritmo de trabajo que llevaba. Te estabas reventando, dicho de alguna otra forma, física y mentalmente. Sí, y además estaba siendo muy injusta con mis equipos. Estaba, por supuesto, las 5 horas en El Matinal, pero había un montón de momentos en que yo estaba coordinando otra cosa. Estaba grabando con el equipo El Cual es tu huella, pero siempre era la carrera y me tuvieron una paciencia eterna, todos. Y además de eso yo me había puesto a estudiar, porque quería validarme como que esto de la sostenibilidad no era solo una cuestión con la cual yo me había criado y yo le tenía mucho cariño y estaba muy interesada, sino que además tuviese estudios que me respaldaran en esto, ¿no? O sea, ahí salió el mateísmo en su máxima expresión. Y me metí a hacer 2 posgrados en universidades extranjeras, online, que por mucho que uno puede manejar los tiempos bien y todo, requiere de tiempo, requiere. Y además era en inglés, o sea que había un desafío aún mayor. Y un lenguaje específico de la materia. Absolutamente, entonces me pillé... y no dejas de ser mamá, ni... esposa, ni... Ninguna de las anteriores. Hija, tenía además una deuda importante con mi familia, después de haber estado casi 15 años fuera. No me podía perder ni bautizos, ni matrimonio, ni nada. De nuevo, todos muy generosos conmigo, siempre sabiendo que mis horarios eran distintos, que llegaba tarde o me iba temprano, porque me levantaba al alba al día siguiente y así. Pero de nuevo, no era coherente con lo que yo quería hacer. Yo quería poder dedicarle y gozar esos años de todavía mis niños más chicos, quería poder aprender al máximo y estrujar esta oportunidad de estar estudiando, pero también entregar al 100% en mi trabajo. Entonces estaba queriendo entregar un 120% en cada uno de ellos, probablemente no lográndolo. Y nada, y decidí que en realidad no había un tiempo ideal, no había un día del mes que era el día que uno podía decir, ya, hoy... con toda la paz del mundo yo me voy, porque siempre te da pena. Y esos cambios siempre generan el enriquecerte por un lado, pero el perder por otro, y perder espacios y relaciones con gente muy linda. Pero tenía que tomar la decisión. En algún minuto tenía que llegar esa decisión. Y tal vez la estuve posponiendo en pos de querer hacerlas todas. ¿Y por qué no? Igual era una posición de privilegio. 100%. Y dejar eso... Por eso te digo, es más difícil todavía, que si estás tal vez en un momento en el cual
te fuiste o ya te habías ido o hubo un recorte de personal y por lo tanto tú fuiste dentro de las personas que salieron y que te puedes como replantear o reinventar lo que estás haciendo. No, pues era estar ahí con la cortina abierta y decir con toda la humildad del mundo, yo en este minuto salgo de aquí, los dejo, que es lo que más me cuesta hacer. No sé abandonar espacios. Mi formación está hecha para lo contrario, para tratar de llenar esos espacios, ¿no? Así es que no fue fácil, pero de nuevo tuve la contención y el apoyo y el cariño de quienes me rodearon y quienes después creyeron en mí también y me han dado otras oportunidades. Buenísimo. Es uno que se mete en el mundo del liderazgo y lee, el dejar el espacio y zona de confort hay que ser valiente. ¿Sabes qué, Raúl? Me ayudó muchísimo, pero muchísimo la experiencia que yo había tenido en los últimos años con emprendedores. De verdad que, por eso te decía antes en la conversación, tal vez fue esa semilla que se plantó cuando todavía, o se sembró, perdón, cuando todavía yo estaba en la universidad. Una semilla que fue creciendo ahí sin que nadie la mirara mucho, pero al hablar con un montón de personas que estaban en esa misma zona de confort, pero algo no les terminaba de cuadrar y finalmente optaban por una alternativa laboral que no tenía todos los beneficios que tienen el estar en una corporación, que no tenía una seguridad, que no tenía una seguridad para sus familias, que era una apuesta muchas veces súper loca, pero así todos lo hacían. Y fue la pregunta que les hice a cada uno de ellos. O sea, teníamos en una época una feria del emprendedor en el matinal, donde la idea era poder darle un espacio a esas personas en los viernes para que pudieran mostrar sus productos, en el cual ya lo tuvimos desde el principio. Para mí era súper importante poder dar cabida a esos emprendimientos que tenían relación con la sostenibilidad. Y a cada uno de ellos les pregunté, les decía, ¿pero tú por qué? ¿Por qué si tú estabas en una empresa y trabajabas en no sé qué? Y tal vez tú... y además tú hoy día con tu pareja o con tu marido o con tu señora están en lo mismo. O sea, ¿en qué minuto pensaron que esto iba a poder darles un techo? ¿Para qué más hablar además de poder educar a los niños y proveer, etcétera? Y eso poquito a poco me fue diciendo, bueno, si todos ellos pudieron, ¿por qué yo no? ¿Y por qué yo tendría que no hacerlo? Y no por eso no fue con un susto, ¿eh? El día que lo hice, no te voy a decir que no me temblaban las rodillas, me temblaban y harto. Pero ya nunca dejé de hacer cosas por susto, por suerte. Siempre cuando el día que me fui a Estados Unidos la primera vez, de nuevo, tampoco es que iba a lanzar la vida sin pensar, ¿qué estoy haciendo? Si me podría quedar acá y era mucho más fácil quedarme acá. Siempre existe ese momento de qué estoy haciendo, la duda, el miedo y la palabra cambio genera incertidumbre. Incluso el día que decidimos venirnos a Chile, no fue volver, yo nunca tuve familia, ni mi marido es de acá, ni nada. Entonces, cuando nos vinimos a Chile también era un poquitito una experiencia de decir, ¿por qué vamos a dejar esto? ¿Quién emigra al revés? Además, generalmente es como de Chile para afuera. Y ahí me quedo. Claro. Y ya nos habíamos quedado, o sea, ya teníamos todo un tema armado, ¿te fijas? Pero no, ahí vienen las raíces de ese matriarcado que dice, a ver, ¿y por qué no? Si es un desafío nuevo, pues echémosle para adelante. Respecto justamente a eso, estuvimos hablando sobre el matriarcado, tu familia, el poder femenino, y que tengo apuntado como, ¿qué importancia tiene hoy día para ti el rol de la mujer, siendo tú una voz de liderazgo femenino en tus temas, en el ámbito de la comunicación, empresarial, sustentabilidad, sobre todo hoy día que el tema del liderazgo femenino y quizás el empoderamiento, pero sobre todo la parte laboral que ha estado a la baja y lamentablemente, y lo digo porque cuando una mujer tiene la fortuna de poder trabajar y genera demasiada mayor movilidad social, ¿cómo tú ves desde tu vitrina, desde tu experiencia, el tema del liderazgo femenino, pero sobre todo también de cómo hoy día las mujeres se están moviendo en un mundo cada vez más demandante? Hay harto cambio, respecto de lo que ha ido pasando en los últimos años.
a mí me encantaría llegar al momento en que no tuviéramos que hablar de si quien está ocupando un cargo es una mujer o un hombre. En Chile creo que hemos ido avanzando. Tenemos una sociedad que todavía está madurando. No hace muchos años, cuando yo llegué a Chile de vuelta en una entrevista, un economista me dijo: Chile todavía es un país, una nación adolescente, adolece de muchas cosas. Y te quedó... Y me quedó súper marcado y me hizo mucho sentido. No porque yo viniera de un país donde no se adolecían de problemas, y creo que hoy día es incluso más complejo. No porque el mundo tuviera lugares maduros o inmaduros dentro de la geografía. Pero sí, claro, somos una nación más joven que muchas otras del hemisferio norte a veces, donde estamos creciendo y donde tenemos aspectos mucho más desarrollados que, por ejemplo, en Estados Unidos, pero donde hay otros que todavía nos faltan, en un momento donde el trabajo desde la casa, que fue tal vez una consecuencia positiva de la pandemia, no existía, ni siquiera se pensaba, que es una facilidad que para muchas mujeres les ha permitido hoy desarrollarse profesionalmente. Pero, ¿sabes qué? Hace años también, en un reportaje de un periodista norteamericano, en una serie de reportajes que hizo, habla de naciones nórdicas donde no se habla y no se cuestiona el rol de la mujer versus el hombre. Son simplemente minorías. Pero no hay una minoría asociada a un género. Hay minorías, entonces no puede haber menos de un 40% o de hombres o de mujeres. ¿Me entiendes? Es el individuo, por sus capacidades, el que está donde está. Hay una meritocracia absoluta y un lenguaje diferente, no exento de, y me estoy refiriendo aquí Finlandia, Noruega, Islandia en particular, donde hubo un momento en el cual se generó una debacle dentro de la sociedad porque las mujeres bajaron los brazos y dijeron: nosotras no trabajamos más. Y en ese momento el país se dio cuenta del gran rol que jugaban las mujeres. Pero esto estamos hablando hace más de 50 años. Por lo tanto, esa evolución permitió que hoy estén donde estén. Y es ahí donde esa mirada y esas respuestas de esas mujeres dijeron: es que para nosotras no es tema. Simplemente es tema que un directorio no puede estar compuesto por solo hombres ni solo mujeres, ni tampoco 10 hombres y una mujer, porque esa mujer tampoco hace diferencia entonces si es una sola. Pero cuando tienes una paridad, no necesariamente, eso sí, obligada, no es que hay que tener, entonces hay que subir a alguna mujer de algún lado o algún hombre en su caso. Son los individuos los que están marcando la diferencia. Y me encantaría poder llegar a hablar de eso en algún momento. Uh-huh. En tu rol de liderar equipos, tu trayectoria, esta pregunta sé que es difícil porque compromete, pero ¿cuál es el equipo que más recuerdes? Y luego de eso, ¿qué es lo que buscas a la hora de estar liderando un grupo de personas? A ver, te respondo al revés. A la hora de estar liderando un grupo, para mí lo más importante es que haya confianza. Creo que es la única forma de poder trabajar bien. Y al mismo tiempo, y me encanta porque siento que cada vez estamos creciendo mucho más en eso, que el valor humano sea súper rescatado. Respecto de cuál fue el equipo que más recuerdo, para mí es fundamental, ajeno a la labor que tú estás cumpliendo, en cualquier trabajo, el que sea. Si tú tienes una calidad humana alrededor tuyo y un equipo en el cual tú sabes que si yo no puedo estar presentando en la reunión de hoy, alguien más va a poder cubrirme, donde no hay indispensables, eso es lo que marca todo. Puede sonar incluso como irreal o naive, si tú quieres, ¿no? Iluso. El pensar que siempre me ha tocado trabajar con esas personas que no siempre están en todos los equipos. Pero de nuevo, el vaso medio lleno.
si tú te das el tiempo de poder conocer a esa persona con la que te toca trabajar, que tal vez no te hiciste y no tuviste ese clic en el primer momento, le vas a poder encontrar la vuelta. Así es que al final del día todos tenemos corazón, necesidades, problemas. Por lo tanto, es tal vez una cuestión de darse un poquito más el tiempo, de poder estar más presente, de ser un pelito más empático, de no mirarse siempre el ombligo y mirar un poquito para el lado, darse la instancia de conocer a quienes trabajan contigo. Por lo mismo, siempre hubo, con quienes tuve mayor afinidad dentro de los distintos equipos, y personas muy lindas, y pensando en ello, hubo personajes tal vez más que equipos en sí. Rodolfo, un camarógrafo que nos bailaba las cortinas, la cortina de deporte, la cortina de economía, con una energía atómica. Yo estuve trabajando con él hasta antes que se fuera del canal en TVN en ese momento, y con una energía. Él partía súper temprano. Cuando hice el primer noticiero de la mañana, Rodolfo ya estaba ahí en ese noticiero con energía a esa hora, pero en el de las 2:30 de la tarde, el mediodía, seguía con la misma energía, y era un súper apoyo, porque cuando tu feedback en un estudio es una lente, un cuadrado negro para nosotros, el tener esa cara detrás, claro, era tu público, ¿no? Y fue muy lindo trabajar con Rodolfo, que hoy entiendo vive fuera del país con su familia, pero así también fue muy lindo trabajar con mis compañeros coconductores, con mujeres coconductoras. Nos tocó el primer noticiero de 2 mujeres en la televisión pública, con los equipos con los que salía terreno, con los equipos de los distintos programas que yo hacía en paralelo con los noticieros del matinal, con el equipo con el que trabajo hoy, en una instancia súper diferente. Así es que no tengo un favorito. Así como las mamás no tienen un hijo favorito, no, yo no tengo uno solo favorito. Pero ahora sí yo creo que puedo llegar un poco a las cosas que te están moviendo mucho. ¿Y qué es para ti, o qué ha sido para ti cofundar y liderar el área de sostenibilidad en BI+? BI+ nació cuando todavía estábamos en Estados Unidos, como una apuesta, como una instancia de poder buscar esos nuevos horizontes de alguna forma, cuando estás todavía dentro de un trabajo. Bueno, yo ya estaba saliendo del canal allá, que me permitía y que me permite hoy también ayudar a empresas, a instituciones, a organizaciones, a fundaciones, a no solo comunicar con una estrategia, atreverse tal vez a dar ese paso que para muchos puede ser muy difícil en un área que para mí es de un manejo profesional más claro, a entender que la sostenibilidad no es esto como de buenas intenciones y yo quiero ser bueno con el mundo y colgarme una hojita verde en alguna parte, sino que es un muy buen negocio, donde está el futuro, donde además, hablando de algo que sea sostenible en el tiempo, la forma de lograrlo es justamente esa. Hoy no solamente procurar que sea rentable, que tenga buen retorno de inversión, que tenga buenos KPIs, pero que además respete el medio ambiente, la inclusión, que sume a la sociedad, que aporte a la sociedad, que aporte al entorno donde está inmerso, porque esa es la única forma hoy de poder proyectarte hacia adelante. Es la forma y las legislaciones que están ocurriendo en el extranjero y que en uno u otro momento te van a llegar. Entonces, qué mejor que poder visualizar eso, proyectarte y adelantarte si es posible. ¿Cómo se conecta tu rol ahí con ver las comunicaciones y cofundar a Ambition Lab? Hay otra gran oportunidad, de verdad, que cuando te decía que con cuál es tu huella se abrió un portón, aquí se abrió un puente de esos de la época en que se bajaban así, pasaba la carroza por los carruajes por arriba. Es una posibilidad más de seguir justamente volcando esa experiencia, seguir aprendiendo, conociendo instancias nuevas, moverme en entornos que no son los que yo estaba acostumbrada, poder más redes, seguir creciendo, generar más redes, conocer y tener la oportunidad de estar
en la ONU. Cuando uno mira hacia atrás y dice, ¿de dónde? ¿Del barrio universitario me dijiste? ¿A la ONU? ¿En qué momento? ¿Qué pasó que llegaste hasta allá? Pero siempre desde la base de seguir conociendo estas historias ejemplares, de seguir conociendo estos motores, porque muchas de esas personas no son para mí solo personas, son motores que van por la vida dejando una huella increíble, de los que hay tanto para aprender, y que soy una privilegiada de poder tenerlos cerca. Estuviste hace poco ahora. ¿Qué tal estuvo? Acabo de llegar de hace muy poquito, se llevó a cabo la Semana del Clima de Nueva York de este año. Es una instancia donde la Asamblea General de la ONU se combina o se entrecruza con la Semana del Clima de Nueva York, aprovechando que grandes líderes, ministros y demás están en Nueva York. Todos los años en septiembre se lleva a cabo, y este año te diría que había una mirada un poco más escéptica respecto de lo que podía pasar, donde obviamente hay un gobierno actual y en ejercicio que no cree en el cambio climático para partir conversando. Por lo tanto, las expectativas no estaban altas, no estaban puestas ahí, sino más bien en la COP, que tiene cita este año en Brasil. Pero fíjate que volvimos bien optimistas. Hubo más interés respecto de cantidad de personas presentes, cantidad de eventos paralelos, porque de verdad es imposible tratar de asistir a todos los que uno quisiera. Y cuando eso ocurre es porque quiere decir que hay movilización de por medio. Quiere decir que hay muchas energías, muchas fuerzas, muchos ojos, muchas cabezas pensando en lo mismo, en poder empujar este carro. Hubo grandes anuncios también de potencias internacionales como China en este caso, que se fijan compromisos claros y plausibles para los próximos cortos años, en el mediano plazo, lo cual también te lleva a pensar que hasta lo que menos habías proyectado sí puede ocurrir. China no se caracterizaba por ser uno de los grandes motores de la sostenibilidad, y en varias áreas y rubros ha tomado el liderazgo. Así es que te lleva a pensar que estamos cada vez más cerca de metas que parecían muy lejanas, de conciencia que parecía no penetrar en distintos círculos, entendiendo que todavía puede ser que hay un círculo del ecosistema del cambio climático o de este entorno que no es lo grande que quisiéramos, pero vemos que hay un compromiso muy grande de muchas personas de distintos sectores de poder aportar. ¿Quién fue el primer referente de liderazgo para Carola Escobar? A nivel personal, puede ser a nivel profesional también, pero ¿quién? ¿Sabes qué? Vuelvo a la raíz y vuelvo a hablar de ¿El matriarcado? Mi mamá y las mujeres. Es que de verdad, y yo en ese sentido he sido súper, a pesar de que me he dedicado a comunicar y a hablar, si tú quieres, en mi vida profesional, pero súper observadora. Entonces, cuando era muy chica, veía actitudes, comportamientos que yo decía, yo sí quiero ser cuando grande. Así, eso me gustaría a mí también ser. Y debe haber por ahí un diario de vida con un corazoncito, una Sarah Kay en la portada, o un árbol. El otro día, no hace mucho, una amiga me mandó una foto de cuando estábamos en el colegio, y en la parte de atrás con una dedicatoria, y mi firma en ese momento era Caro y un árbol. Se me había absolutamente borrado que esto fue así, pero quiere decir que había algo muy potente adentro que se estaba moviendo. A lo largo de mi carrera siempre han tenido mucho peso aquellos que han sido coherentes. En un momento, otra gran mujer dentro de mi familia, y en este caso una muy amiga de mi mamá, mi madrina, me dijo, mira, que yo estaba pasando por un periodo tal vez más turbulento, como conflictuada. Me dijo, el día que tú puedas tener coherencia entre lo que tú sientes, o tu corazón, digamos, y lo que tú crees, lo que tú piensas y lo que tú transmites,
ese día va a ser donde vas a poder estar tranquila y en paz. Y es lo que estoy viviendo hoy día. Hoy tengo esa coherencia un poco, sin haber altos y bajos, como toda la vida, así, plano no puede ser. No, pero imposible. esa coherencia para mí ha sido clave a lo largo de los años, y ese liderazgo en algún minuto estuvo por compañeros de trabajo, que había aspectos que decía, eso, así me gustaría poder a mí hacer las cosas, así debería yo plantear las preguntas, y viendo televisión, escuchando radio, leyendo, ese sería el estilo que a mí me gustaría si yo escribiera, escribir. Mi marido tuvo un rol súper importante cuando recién estábamos juntos y nos quedábamos en las noches en CNN, y él me enseñaba cómo estar frente a la cámara, él teniendo mucho más horas de vuelo que yo. Y no hay un liderazgo ni un buen resultado si no hay un gran trabajo detrás, para mi gusto. El éxito te tiene que pillar trabajando. Suerte. Exactamente. El ser muy machaca, el querer estar, el querer participar, y eso creo que también viene mucho de el haber crecido en regiones. El decir, yo lo hago. Sí, yo cuenten con mi ayuda. Eso creo que va marcando una ruta, sí, y te va ayudando mucho. Algo has dicho, pero, y me imagino por dónde podría ir la respuesta, pero ¿qué valores no estás dispuesta a negociar a la hora de liderar un equipo, un proyecto? La confianza. De frente la confianza. Si yo no tengo claridad en que si me resbalo voy a tener un equipo que me sostenga, y lo mismo con todos quienes son partes de la gente con la que yo trabajo, es súper difícil. No puedes enfocarte en cuál es tu rol, no puedes ser más creativo de lo que deberías ser, no puedes ser más profesional de lo que se espera que tú seas. Para mí ese factor es fundamental, así como, de nuevo, el valor humano. Si nadie es máquina, todos tenemos rollos, todos tenemos problemas en la casa, todos nos podemos despertar con el pie izquierdo, todos podemos haber tenido un mal comienzo de día o tener un problema personal. Una vez que... Y no se trata de ir a inmiscuirse en la vida de otro. Con equipos tanto a nivel nacional, que me tocó como una sorpresa cuando volví a Chile, que tu cumpleaños era valorado de otra forma, o tu vida familiar, siempre habiendo tenido el resguardo de que de la puerta de mi casa para adentro era otro mundo. Yo no estuve nunca dispuesta a abrirla. ¿Cómo no te voy a poder ayudar si sé que tu señora está esperando guagua y tuviste una pésima noche? O si tienes un recién nacido y se acaba de enfermar, sabe que no durmió, entiendo que está muerto de sueño al día siguiente, o tienes un familiar enfermo, o lo que sea. Siempre he tratado de poder anteponer la persona, sí, antes del funcionario, trabajador, compañero de pega. Ahora, no por eso todos los días va a tener que estar enfermo en la guagua, no, o sea, pongamos el empeño. Pero te puedo ayudar a buscar tal vez una solución, te puedo cubrir cuando yo sé que no lo estás pasando bien, que te acaba de llegar una noticia, un llamado telefónico, y siempre he tratado de estar disponible para eso. Hace poco, me pasó que un punto muy importante, que fue que mi jefe tenía el baile de uno de sus niños. Uh-huh. Y era la graduación de los programas de liderazgo que se fue a la universidad, y me dijo, oye, voy a llegar un poco más tarde, igual cuéntale al rector. Y la graduación estaba empezando y yo dije, ¿qué le digo al rector? Porque me dijo, ¿y Rodrigo dónde está? Uh-huh. Dime nomás. Y dije, está viendo el show de uno de sus niños. Está perfecto, me dijo. Si hay algo que no se debe perder uno en la vida, son las cosas de la familia. Y yo con eso entendí todo, y dije, si de arriba están diciendo eso, a mí, yo con mi equipo, lo mismo. Creo que no hay que perderse, entender que está el ser humano en la persona antes que cualquier otra cosa, y que si eso anda bien, va a andar bien en la pega. Si tú tienes una tranquilidad de lo que está pasando en tu casa, probablemente vas a poder trabajar mucho mejor. Y creo que además somos un ente que no es que tú trabajes y eres solamente Raúl el trabajador.
probablemente tienes todo metido en la cabeza igual y te asaltan, hoy día no he ido a comprar las cosas, o estoy de aniversario mañana, o tengo que llamar a mi mamá porque no la he llamado, o a mi abuelo en realidad lo tengo bien botado. Sí. Todo pasa por una misma persona. Ya, por lo tanto, separar eso creo que no es ni la forma de comunicar ni la forma de relacionarnos. ¿Algún momento difícil que recuerdes que te haya dejado alguna gran lección en términos de trabajo en equipo, liderazgo, de como un aprendizaje? Sí, un montón. Si uno aprende de los porrazos, si cuesta aprender de los... O sea, es ahí donde uno aprende. Por eso te decía antes, cuando uno se cae, ojalá, y fue la gran enseñanza, saber que te puedes parar lo antes posible. Saber cuándo fue por responsabilidad tuya y cuándo no, para hacer esa introspección y entender qué tienes que mejorar tú, que siempre puedes mejorar algo, pero tampoco abatirte, que creo que ese síndrome del impostor a las mujeres nos pasa mucho, a todos, pero creo que a las mujeres con mayor fuerza. Uno en particular, ¿sabes qué? Creo que tal vez lo más difícil ha sido en lo personal. Ha habido varios momentos de mi vida personal que han sido súper fuertes para mí, y tal vez he cometido el gran error de, contrario a lo que yo te decía antes, nunca comunicarlo. Siempre dejar los problemas de la casa en la casa. He tratado, entendiendo que si cada uno de nosotros trae toda la problemática y la mochila que trae de la casa, entonces no vamos a alcanzar a hacer nada productivo. Siempre lo asocié al profesionalismo. Hoy he ido aprendiendo con el tiempo que no necesariamente es así, y puedes hablar, me cuesta un montón, o sea, casi herrero cuchillo de palo con todo el discurso que te he dado, pero creo que son momentos más bien tensos. Coberturas en terreno me han enseñado cantidad. Cada uno de los momentos que me ha tocado y espacios que me ha tocado habitar me han dado un aprendizaje súper grande. Yo llegué súper cuadrada a Chile a trabajar en televisión, de una cadena donde no podía haber cambios en el pelo, donde no podías ocupar alguna señal de que tú eras partidario de uno u otro religión, ni siquiera, porque tú tenías que ser la objetividad personificada. Y llegué acá y me chasconearon hasta que les dio hipo. La cantidad de chascarros y demás que puede haber de archivo en el canal son increíbles. Y claro que tuve momentos súper tensos y súper difíciles, pero solo trato de recordarlos con eso que aprendí. Aprendí en momentos quedarme callada, aprendí a hablar más fuerte y no quedarme callada. Aprendí a creerme más el cuento, que de nuevo creo que nos cuesta harto. Aprendí que no siempre, que es uno de mis grandes tal vez debilidades, es por el otro que tengo que hacer las cosas. Yo peco mucho por esta alma de mamá que me gana, de que el otro está siempre primero, siempre, la necesidad, lo que le afecta, y yo estoy ahí para poder colaborar, para poder facilitar. En muchas ocasiones me ha servido mucho y es parte de mi sello, pero en otras también me he tenido que dar cuenta que no siempre es así, que la dinámica también puede ser al revés y que muchas veces tengo que ponerme yo primero. Respecto a eso, hoy día, ¿cuál es el cable a tierra para Carolina Escobar? Mis niños, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Las mejores preguntas que he hecho en entrevistas muchas veces salieron de una comida familiar. De con esa inocencia que te digan, yo le preguntaría esto. No hay mejores personajes que esos que se atreven a hacer esa pregunta que la gran mayoría tenemos, pero que nadie dice, no, en realidad es súper bruta esa pregunta. Y yo soy la primera que cuando tengo la primera entrevista con un nuevo integrante de un equipo le digo, oye, no hay preguntas tontas, no hay. Pero también la primera que dice, no, ni a tarro pregunto. Así que sí, los niños son mi cable a tierra. Un libro, película o serie que te haya gustado, cambiado. A ver. Hoy estoy leyendo un libro muy lindo que se llama La pequeña trapecista.
Es la historia de una familia que tiene que convivir con la leucemia en una de sus hijas. Me ayuda a entender mejor las prioridades de la vida. Creo que esos remesones siempre te hacen como ver con perspectiva cosas que uno pierde en el día a día. No tiene que ver con mi temática, trato siempre de generar de alguna u otra forma un equilibrio. He visto series muy buenas, un documental de televisión española este último tiempo que tiene que ver con sostenibilidad, que es muy muy bueno también, pero en este momento he estado enfocada en poder darme instancias de paz, que hay poquitas, para poder leer y absorber todo lo que tengo que aprender de ahí. Y fíjate que ha sido súper lindo, es una recopilación de instancias, además de una situación que se vivió aquí en Chile, así que muy, muy humano. ¿Cuáles son para ti las 3 claves o conceptos que un líder debe tener? Foco, que es muy fácil perder, como lo he repetido humanidad. Lo humano. Y dentro de eso, la capacidad de escuchar, que creo que la perdemos mucho. Y un muy buen líder no necesariamente es el que da el mejor discurso, sino que el que mejor escuchó lo que su equipo, sus stakeholders, su empresa necesitaba. Y fue capaz de dar respuesta a eso, obviamente. Un poco relacionado igual con la empatía, con ponerse en el lugar. Sí, absolutamente. Pero ese gran líder es el que va a tener esa mirada distinta, que piensa fuera de los parámetros, el thinking out of the box tan típico de los gringos, y que te va a llevar a dar esa solución que tal vez no se le había ocurrido a nadie. Por eso está donde está. Y esta es la última pregunta. Que creo habla mucho, o la hacemos porque creemos que habla mucho de la persona en sí. ¿Qué te gustaría que tus hijos respondieran cuando le pregunten por su mamá en unos 30 años más? Qué difícil, yo también hago esa pregunta. Y siempre he dicho, qué difícil alguna vez me la llegan a hacer a mí, ¿qué diría yo? Me encantaría que pensaran que hago lo mejor posible. Yo siempre he tratado de inculcarles que, y de verdad que así lo he hecho, que he tratado de ser, primero y ante todo, la mejor mamá que les había podido tocar. Que por supuesto que me he equivocado y que la cuenta cuando me la pasen va a ser más larga que la lista del viejito pascuero, por supuesto que sí. Que a pesar de que hasta incluso traté de estudiar, alguna vez encontré por ahí unos cursos de cómo ser mejor mamá y la Universidad de Padres en España y no sé qué, los tomé todos, leí libros, todo. Pero que como mamá le puse todo el empeño y que las decisiones que tomé con la información que tenía en ese momento fue para lo que más me dio. ¿Que era la mejor decisión? No sé. Y con el diario del lunes probablemente no era tal vez la mejor decisión. Pero que en ese minuto con esa información, sí. Y que trató de dejar la casa un poquito mejor de cómo estaba. Yo no aspiro a cambiar el mundo. Creo que es imposible que una persona lo pueda hacer. Pero sí me he tratado de sumar, juntar y aportar desde mi mirada y desde estas 2 manos que tengo a lo que pueda hacer dejar un mundo mejor, ser proactiva. Por eso que he tomado las decisiones que he tomado, por eso he estado donde he estado cuando he tenido la oportunidad y he dejado de estar donde estaba cuando he tenido la oportunidad también. Porque cuando siento que no estoy aportando a construir, no tiene mucho sentido que yo siga ahí. Y que siempre he sido una mujer que le gusta hacer, no que me senté a llorar o que me senté y dije, oh, no hay nada. No, siempre creo que hay algo más que se puede hacer y que esa idea, por loca que sea o por... no importa, prueba. No hay nada peor que no cruzar el puente. Crúzalo y después veremos si era el puente que había que cruzar, si se cayó o no si se cayó. Pero
pero quedarse con ese, ¿y si lo hubiese hecho? No, no hay nada peor que eso. Así que fue una mamá, ojalá en 30 años que sea todavía, pero ponte tú que ya no. Una mamá que trató de ser lo mejor para ellos, dando el full por el full, mojando la camiseta, pero a morir en la cancha en todo ámbito de cosas, en ser la mejor mamá para ellos, pero además en ser una buena profesional, en educar tal vez, en esa instancia que fue como partimos la conversa. En resumen, sintiendo una mamá que quiso siempre dar lo mejor, pensando en ellos, que quiso dejar un mundo más sustentable, verde, mejor también para ellos. Y una sociedad más participativa, más completa. Creo que todas las mamás damos lo mejor. Yo no conozco ninguna mamá que me diga, no, a mí no tengo interés, la verdad, en esos niños que hay por ahí. No, creo que todas hacemos lo mejor posible. Pero que siempre las decisiones que he ido tomando a lo largo de todo el espectro han sido decisiones no porque sí, ni por una pataleta, sino que súper pensadas, bien conversadas, bien investigadas, haciendo la pega de periodista, reporteadas todas. Nada más que agradecerte. La verdad creo que fue una conversación con mucho sentido, con propósito, profunda. Lo agradezco mucho. No siempre es fácil, como bien decías tú, estar en esa silla y soltar lo que uno quiera decir, sobre todo para ti que has estado más en este rol. Así que te lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Y nuestros amigos de Sony siempre nos dejan un regalito para nuestro invitado. ¡Ay, qué amorosos! Se pasaron. Sí, muchas gracias. Pero que bueno, ¿lo puedo abrir? Sí, ¿o no? ¿Al tiro? Para mí de verdad, Raúl, un placer, un honor. Había visto, también hice la pega, así que había visto parte de las otras entrevistas que has hecho. No va a estar fácil abrirlo, ¿eh? No, pero ahí para que lo vean. Muchas gracias. Y un placer conversar contigo. Efectivamente no es fácil estar sentada a este lado. Compadezco a todos los entrevistados que he tenido alguna vez en mi vida, pobre. Traté de no ser... no había maldad de por medio, había solamente curiosidad. Pero sobre todo además porque creo que es una instancia y una oportunidad muy grande que se nos da a quienes trabajamos en cámara, pero que no siempre tenemos la oportunidad de verbalizar lo que pasa por dentro de alguna u otra forma, a pesar que eres la misma persona, ¿no? Pero una vez me acuerdo que un asistente de piso me dijo, ay, Caro, ¿y a usted le gusta? Me trataba a usted le gusta también hacer como las cosas en el jardín, como la huerta, incluso tejer, que estábamos conversando fuera de pantalla? Y ¿qué imagen tendrá de mí? De una bestia de la noticia, así como una mujer sin corazón. Entonces tener esta oportunidad es súper rico, súper rico también. Así que agradecida por el tiempo y el respeto. Somos nosotros los gracias, sí. Muchas gracias. A ustedes, que les siga yendo muy bien. Gracias. Y bueno, ustedes los dejo invitados como cada jueves a las 8 de la tarde a que puedan ver un próximo capítulo de La Ruta del Líder. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias.